Ben Mamá nace de la necesidad de conciliar, de ejercer un periodismo que tiene la pretensión de traer contenidos útiles para todas, pero al mismo tiempo, para nosotras, la necesidad de criar a nuestros propios hijos e hijas. Ben Mamá nació de esa necesidad de aunar vida y trabajo, y es que el periodismo es una de las profesiones donde más difícil es conciliar. Y hoy vamos a hablar de eso, de conciliación en el periodismo, un tema que nos toca muy de cerca. Y para ello vamos a hacerlo de la mano de una periodista que además es amiga, con la que hemos trabajado y con la que hemos estudiado. ¿Verdad, Cristina? Efectivamente, Patricia, y por eso la entrevista de hoy es especial, porque vamos a hablar de nuestra profesión y lo vamos a hacer de la mano de una compañera a la que queremos muchísimo, a Virginia Saura, una periodista que llevaba con orgullo la huerta murciana allí por donde iba, hoy convertida en madre de dos. La conocimos hace ya 12 años, donde las tres estudiábamos un máster de periodismo en Madrid. Años maravillosos donde veíamos el periodismo como una profesión desde la que se podía cambiar el mundo, sin darnos cuenta entonces de que ni el mundo era tan cambiable, ni sería tan fácil ejercer el oficio precisamente y sobre todo el de formar una familia. Estudiábamos y trabajábamos entonces en una redacción a la que podíamos llegar a las 10 de la mañana e irnos a las 12 de la noche. Horarios que después en nuestra trayectoria profesional nos hemos ido dando cuenta de que eran el pan de cada día de las redacciones. Pero Virginia nos hablará de ello más y en mayor profundidad. Buenos días, Virginia. Encantadas de hacerte esta entrevista, que es también una charla entre amigas. ¿Cómo estás? Buenos días, me hace muchísima ilusión participar en esta entrevista, en vuestro proyecto, por el que os doy la enhorabuena. Creo que es una iniciativa muy buena, muy necesaria y nada, encantada de participar y de hablar de las cosas del día a día del periodismo, que hace 12 años no nos imaginábamos para nada, porque lo vivíamos como una aventura y al final es un periplo en el que estamos todas inmersas. Totalmente, de Virginia. Muchísimas gracias por acompañarnos y realmente sí, hace 12 años cuando estudiábamos juntas, ¿cómo te imaginabas que serían las redacciones? Pues la verdad es que no sabría decir ahora, ¿no? Porque sí, era buscar la noticia, la emoción de escribir, de ver lo que publicaba y tu visión del mundo en el papel, pero luego ha cambiado todo y más siendo madre, la conciliación. Yo creo que en todos los trabajos es muy complicada, pero en el periodismo más, porque sobre todo ahora, hablabais de horarios muy complicados, pero es que yo creo que ahora no hay horario. Ahora es estar permanentemente conectada. Virginia, nosotras compartimos redacciones estudiando, pero también compartimos después redacciones trabajando durante varios años. Cuéntanos un poquito cómo era entonces el día a día de un periodista en una redacción. Bueno, pues tú sabes, nos levantábamos relativamente temprano para empezar el día y no había hora de cierre, porque además trabajando en prensa con un periódico local en el que teníamos la imprenta, pues no teníamos hora. Cuando se cerraba el periódico se terminaba y se imprimía. Entonces vivíamos por y para el periódico, porque cenábamos allí y llegábamos a casa como que a las 11 o a las 12, era todo el día liados con las noticias y, y eso ha cambiado porque ahora seguimos, no tenemos a lo mejor esos horarios en la redacción de hasta las 12 de la noche, pero sí que estamos conectados permanentemente porque ahora Internet ha hecho que no solo haya que sacar la noticia, sino ser el primero en sacarla y es todavía más complicado. Claro, de sol a sol y además 24 horas conectadas, ¿no? Y eso cuando de repente tú dices en la redacción que vas a ser madre, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta a tu vida laboral? Bueno, pues al principio con el embarazo pues no te das mucha cuenta, ¿no? Y luego cuando llega el momento yo el cambio lo noté cuando llegó el momento de incorporarme, ¿no? A la redacción con un bebé de 4 meses y los horarios tan complicados. Tuve la suerte, dime. No, eso te iba a preguntar, si te permitieron algún modo de conciliar o te dieron alguna facilidad. Sí, yo tuve la suerte de por la mañana sí que lo tenía que dejar en guardería porque mi marido también
trabajaba en la redacción en ese momento, éramos compañeros en el periódico, y entonces tuve la facilidad de que por la mañana dejaba al niño en la guardería unas 4 horitas y por la tarde podía teletrabajar. Entonces, pues con 4 meses agradecía solo tener que separarme del niño 4 horas al día. Sin embargo, aunque solo sean 4 horas, con un niño de 4 meses es muy difícil separarse, ¿no? Las tres lo sabemos, que dejar a un niño de 4 meses en una guardería se hace muy difícil, sobre todo para la madre, ¿no? ¿Cómo afrontaste ese momento, ¿no? ¿Qué sientes y cómo crees que se debería de apoyar esa conciliación real? Pues la verdad es que para mí no fue excesivamente traumático porque sabía que eran 4 horas. Hay personas que por los horarios que tienen que dejar al niño muchísimas más horas en la guardería. Ceuta, por las características que tiene la ciudad, pues pequeña, enseguida está en cualquier sitio, y al tener una jornada partida en el periódico, lo bueno es que yo a las 2 de la tarde iba por el niño y luego me dieron la facilidad de trabajar desde casa por las tardes. Entonces no fue muy traumático, pero sí que es verdad que es complicado porque con 4 meses un niño sigue siendo totalmente dependiente, sigue, en el caso de que tenga lactancia materna, que fue el mío, pues sigue tomando todas las tomas. Lo que yo hice fue pues pude darle el biberón porque él lo cogió. Mi segunda hija no, ella no quería biberones. Fue más complicado con la segunda niña dejarla en la guardería porque no quería el biberón que el niño, que era más todoterreno. Tuve que optar por la lactancia mixta. En ese momento fue para mí una obligación, porque la verdad que no me daba para tener toma y poder sacar leche, y opté por esa opción. Pero bueno, un teletrabajo a jornada completa pues hubiera sido también una opción, aunque el teletrabajo para mí también significa, más que conciliar, trabajar más. Que eso es complicado también. Ahora con las bajas de 6 meses, pues la madre gana 2 meses más, que quieras que no, en un bebé se nota, pero hay que avanzar mucho todavía en ese terreno aquí en este país. Claro, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de que con 4 meses tú podías teletrabajar por las tardes, ¿cómo era ese día a día? ¿Cómo escribías en el ordenador con el niño en brazos? Sí, así era, es caótico. El niño entonces no andaba, ¿no? Pero yo lo tenía en la sillita, cuando me demandaba pues al pecho y a escribir, pero así fue hasta los 20 meses. Yo a lo mejor estaba escribiendo en casa. Luego, es verdad que no teletrabajé por las tardes siempre. Cuando el niño tenía casi 1 año, volví a la redacción, y solamente 2 tardes en semana, y lo íbamos compaginando, porque 2 tardes se quedaba el padre con él, 2 tardes yo, y bueno, y cuando no, pues tirábamos de los abuelos, porque claro, el periodismo no libra fines de semana ni festivos. Yo los fines de semana tiraba de abuelos porque no había guardia abierta. Eso es otra cosa importante, que si no tiene una red de apoyo importante es muy complicado, porque el periodista está siempre, no tiene un turno de lunes a viernes de mañana. Entonces, volviendo a lo que te estaba diciendo, con la lactancia el niño era escribir, y cuando ya andaba un poquito, pues se enganchaba, y yo a seguir escribiendo. La dualidad, ¿no? De estar intentando concentrarte para hacer una noticia y atendiendo al niño, porque el niño siempre tiene una necesidad. Hay que cambiarle el pañal, hay que darle agua, es más trabajo, a fin de cuentas. Más trabajo y más estrés también. Sí, Me imagino sí. que te metías en la cama con un nivel de estrés de, por favor, que me desmaye, necesito descansar y olvidarme. Y puedes descansar menos, porque además los niños en esa época duermen mucho menos. Yo el día que dormía 6 horas hacía una fiesta, y no de seguido. Entonces es verdad que para mí fue una época muy estresante, muy estresante, porque además el padre del niño, mi marido, trabajaba también en prensa, y es que era un no parar para los dos. Entonces es una tensión muy importante también para la pareja y para tu día a día. Al final estás siempre de uñas. Cansada, con presión, difícil organizarse, especialmente lo que contabas, los fines de semana sin guardería abierta. Afortunadamente que se podía tirar de abuelos, que bueno, quieras que no, siempre se agradece este apoyo incondicional Sí. bueno, que está ahí, ¿verdad? Pero es que además tenemos otro agravante, que llega tu segundo hijo.
¿Cómo se Sí. toman en la redacción cuando dices que estás nuevamente embarazada? Bueno, pues nada, lo aceptan, ¿no? Porque no hay otra, ¿no? Y sí que es verdad que yo en ese momento tenía algunas funciones más, me las restaron para poder atender a los niños y que no tuviera unos horarios tan amplios, ¿no? Poder terminar antes y atender a los niños. Sí que tuvimos la suerte que para cuando nació la pequeña, Sofía, Alberto, el padre, dejó de trabajar en el periódico y él tiene un horario más normalizado, ¿no? O que te permite más esa conciliación. Y tuve suerte en ese sentido porque él podía llegar hasta donde yo no podía llegar y fue ahí muy importante, ¿no? Ahí sí que hubo un tándem, un equipo de reparto de responsabilidad y lo pude llevar mejor. Pero en ese caso sí que me tenía que separar más horas de ella, porque claro, por las tardes ya no teletrabajaba, estaba el papá que se podía hacer cargo y eso sí que fue más duro en el sentido de que tenía que estar más separada de la niña. ¿Y cómo los consigues sobrellevar? Bueno, creo que al final cuando no nos queda otra alternativa es decir, bueno, pues es que no queda otra y tengo que trabajar. Afortunadamente me gusta mi trabajo y lo disfruto y cuando estoy en casa pues intento estar el máximo tiempo posible atendiéndolo. Eso sí, no te quedan horas para ti. Yo lo que es mi tiempo para mi hobby casi han desaparecido. Yo cuando tengo un libro para leer, pues en el momento que lo estoy durmiendo es cuando echo mano del libro y me quedo con ellos para dormirlo y yo estoy un ratillo con ellos y ahí es cuando puedo leer, pero ya casi que ni tiempo para series ni para otras cosas que no sea el trabajo, los niños y la casa. Se vuelve un poco monótono. Sin embargo, Virginia, mira, normalizamos nosotras mismas, ¿no? Lo de no queda otra, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, no debería de ser así, debería de haber otras alternativas. Sí, claro. Lo que pasa es que tenemos que trabajar. Yo no quiero renunciar a mi trabajo y a mi profesión. Y tampoco tenemos otra alternativa. O sea, la realidad es que el sistema no nos las da, porque incluso la guardería, a las madres trabajadoras nos cuesta mucho que el niño entre en una guardería pública, porque por el sistema de baremos que tiene, pues al final van a las familias más vulnerables, pero a las que trabajan no se les da esa facilidad y tienes que acabar pagando una guardería. Creo que igual sería interesante empezar por ahí, por que las guarderías fueran públicas, todas, y que la educación estuviera garantizada también de los 0 a los 3 años, que es una opción que es verdad que muchas madres no quieren por no tener que separarse de sus hijos, pero también es una solución, o sea, para poder hacer esa conciliación y no tener, porque el teletrabajo está bien, pero al final el que no quiere optar por el teletrabajo, que supone mucho más trabajo y mucho más estrés, también tiene que tener un recurso público al que acudir. Pues sí, Virginia, efectivamente es lo que dices tú, porque sí, vale, puedes teletrabajar, pero es que el niño no deja de existir, es decir, tú tienes que estar con el niño, o sea, y además cuando hablamos de bebés que son excesivamente demandantes y cuando son excesivamente dependientes, es decir, es que son una prolongación de ti mismo y ellos además lo entienden así, como una prolongación de su mamá, entonces es un 24 horas, 7 días a la semana. ¿Cuánto cuesta una guardería cuando tú la tienes que pagar? Porque claro, no es solamente buscarle al niño a la guardería, es el coste que supone a mayores el tener que pagar una guardería. Sí, pues yo aquí en Ceuta creo que los precios de las guarderías no son excesivamente caros. Creo que están entre los 150 a 200, en mi caso es 180 y le dan de comer, o sea, una maravilla, pero sé que en la península son más caras las guarderías por familias y amigos que tienen sus hijos en guardería y es un desembolso importante para un sueldo medio, a lo mejor de 1.000, 1.200, tenés que pagar 400 o 500 euros o 300, un desembolso importante para poder seguir trabajando. Y ya ni hablamos de si contratas a una persona para que cuide al bebé. Se te va casi el sueldo en tener a esa persona que te ayude. Cuando no tienes disponibilidad de tirar de abuelos o de familia, que es el caso de muchas personas que no tienen esa red de apoyo familiar. Tienes que pensar
si te compensa o no, porque lo que estás ganando lo estás dejando en la guardería, pero al mismo tiempo no quieres renunciar a tu carrera profesional. Entonces Claro. es difícil ese tándem. Y luego además no te lo compensan porque hemos visto que quieren meter un plus en las pensiones de las madres por sus hijos, pero sin embargo a las que tienen más hijos las penalizan. Entonces el gobierno habla mucho de conciliación y de favorecer a la mujer, pero creo que está fallando en cosas básicas como dar apoyo a las que son madres. Y ya no solo a la mujer, a las familias. Y quería comentar el caso de en Ceuta, por ejemplo, este año. Ceuta y Melilla son los únicos territorios que dependen, educación depende directamente de Madrid, del gobierno de Madrid. Y son los dos únicos territorios donde se han hecho turnos de 3 horas. Mi hijo va 3 horas al colegio. ¿Y yo qué clase de trabajo puedo hacer en 3 horas? Ninguno. Tengo que tirar de pagar un sitio donde está el resto de la mañana, porque yo ahora mismo tampoco lo puedo dejar con nadie. Entonces, la conciliación, si falla de base, Virginia, no ¿cómo podemos. os organizáis? ¿Cómo os organizáis? Cuéntanos un poco más, porque claro, es lo que dices tú, el niño va solamente 3 horas al día al colegio. O sea, es prácticamente dejar al niño en el colegio y tener que volver a recogerlo. Efectivamente, entonces yo, bueno, para mí septiembre fue caótico porque yo no sabía cómo iba a poder trabajar. Afortunadamente tengo un trabajo que puedo desarrollarlo desde mi casa y bueno, tenía esa facilidad de que si tenía que estar con el niño hasta que lo pudiera llevar, podría hacerlo, pero no es el caso de mucha gente. Pero aún así, para mí era muy caótico tener que estar parte de la mañana aquí, llevarlo solamente 2 horas y media para poder trabajar y luego tener que volver. Entonces recurrí a una ludoteca, lo dejo por la mañana, como si fuera el horario del colegio, allí pues hace actividades y luego lo llevan al cole y lo recojo pues a las 3 menos cuarto que sale porque él está en el segundo turno. Primero es de 8 a 11 de la mañana. ¿Qué trabajo puede desarrollar cualquier padre o madre de 8 a 11 y luego tener a cargo al niño? Es muy complicado. Y no se ha puesto ningún, se ha hecho por el COVID, entendible, pero tampoco se ha puesto ningún recurso a disposición de las familias para poder conciliar y para poder trabajar. Es complicado si no se hace eso, si no hay recursos, vaya. Pero, Virginia, perdona que te estoy cortando. Además tenéis 2 hijos, o sea, quiero decirte, sí, el mayor lo tienes 3 horas en el colegio y con la pequeña, ¿cómo se La está pequeña, organizando? la guardería. La verdad es que en las guarderías sí funcionan con absoluta normalidad, entonces ella pues la dejo por la mañana como siempre y la puedo recoger antes de recoger al hermano en el cole, así que sin problema. En ese caso sí tenemos una normalidad. Y bueno, vamos a volver a buscar el lado positivo, porque no todo es tan negro como en las No. redacciones, ¿verdad? Que no tenemos horario ni fecha en el calendario. También tenemos los gabinetes de prensa y hace aproximadamente un año que cambiaste las redacciones y el estrés que eso conlleva con los gabinetes de prensa. ¿En qué se Sí. diferencia el trabajo y sobre todo, en qué se diferencian las condiciones laborales a la hora de conciliar? Bueno, pues como he dicho, tengo muchas facilidades, me han permitido conciliar, porque otro problema que tenemos en la familia es cuando el niño se pone malo. ¿Qué haces con el niño? No lo puedes llevar al colegio. Alguien se tiene que quedar con ese niño que además el pobre está malo. Pues entonces, en ese caso no he tenido ningún problema. Y bueno, el teletrabajo pues también es fundamental para mí porque tengo un horario de oficina, pero luego por las tardes, fines de semana, pues de manera más relajada que en un periódico, obviamente, trabajo, pero desde casa y los horarios pues mucho mejores, más flexibles. La verdad es que no tiene nada que ver con un periódico, además con un periódico, bueno, ahora ya todas las redacciones, lo que he dicho, son 24 horas, pero el periódico siempre se ha caracterizado por tener un horario más extenso, porque, bueno, pues una radio da el boletín y acaba, una tele da el informativo y acaba, pero el periódico no tiene hora de cierre. Virginia, recuerdo que cuando estudiábamos juntas, hubo un momento en el que leí una estadística que decía que las mujeres periodistas dejábamos la carrera, un gran porcentaje de ellas, de nosotras, antes de cumplir los 40.
A ti todavía te quedan unos añitos, pero bueno, ya estamos más cerca que cuando estudiábamos. ¿Tú te has planteado en algún momento, te has planteado en algún momento dejar la profesión? Pues hoy por hoy hasta ahora la he podido llevar. Es verdad que el horario de una redacción es muy complicado, pero creo que es más complicado cuando hay niños pequeños que tienen horario muy marcado, y luego hemos hablado del colegio, pero luego está todo el amplio abanico de las extraescolares, que se necesita una persona exclusivamente para llevar, traer, recoger, y es complicado cuando son más pequeños. Cuando son más mayores, que te acerca a esa edad que comentaba, pues igual es más fácil llevar esos horarios. Yo creo que al final también desgasta mucho, y llega un momento en que ese desgaste pasa factura. Pero no sabría decir si lo dejaría o no, porque a fin de cuentas el periodismo, y yo creo que eso lo compartimos las tres, eh, nos picó el gusanillo y es complicado que eso se vaya, y al final es que nos gusta lo que hacemos. Nos gusta, es muy vocacional, ¿no? Pero, por ejemplo, que yo qué sé, que te llamen a las 2 de la mañana porque hay un tiroteo por la calle o que tengas que hacer un viaje de 3 días, es difícil de cuadrar con la crianza. Sí, es muy difícil. Tienes que tener a alguien que esté ahí para llegar donde tú no llegas, o para permitirte esa facilidad de poder trabajar. Eso es fundamental. Pero creo que en eso sí se ha avanzado, y que hoy en día las parejas, el niño no es solo de la madre, ¿no? El padre es igual. Y entonces pues ahí nos compensamos, ¿no? Hoy necesito el día para irme a trabajar, pues te quedas tú, y mañana al revés. Y en tu caso, ¿no? Tu pareja dijiste que trabajaba en su momento en prensa contigo, pero después tuvo que dejar la prensa para dedicarse a otra cosa. ¿Cómo lo ha llevado? ¿Cómo lo ha llevado ese tema? ¿Te ha apoyado todo el tiempo? Sí, sí, claro, sí, por supuesto, porque al final era mi trabajo. Eso yo creo que es incuestionable, ¿no? Uno cuando está trabajando, pues es que, no, yo te voy a decir, está trabajando. El apoyo ahí es fundamental, y yo lo he tenido, tanto de él como de su familia, que yo no tengo aquí en Ceuta mi familia, pero sí ha estado la suya, y la verdad es que siempre nos han apoyado. Como comentaba, los fines de semana dejaba al peque con los abuelos, y los abuelos encantados, y siempre han sido nuestros pies y nuestras manos cuando nosotros nos hemos llegado y teníamos que trabajar. Y Virginia, precisamente como dices tú y como decíamos al principio de la entrevista, que tú no eres de Ceuta, que tú eres de Murcia, que lo sepa todo el mundo, y yo orgullosa de ser de Huertana. Murcia. Sí. Y para el tema de las vacaciones, ¿cómo os organizáis? Porque claro, ese es otro conciliar también. Sí, sí, sí. Pues cada año es una aventura cuadrar las vacaciones. Ahora la verdad es que es fácil, porque mi marido tiene los 2 meses de verano, él es maestro, y no hay problema, tiene Navidad y Semana Santa, y entonces pues cuando yo sí encuentro el hueco con mis compañeros, pues ya nos vamos de vacaciones. O sea que en ese sentido, en la redacción pues cuando hay más gente siempre es más complicado, porque todos queremos unas fechas predeterminadas y hay que sentarse y ponernos de acuerdo, pero ahora la verdad es que fácil, en este caso fácil. Virginia, ha habido un momento en el que has dicho que cuando nació la niña, tu segundo hijo, tú tenías una serie de responsabilidades que te liberaron de ellas para poder compaginarlo con la crianza, ¿no? ¿Crees que ser madre y alcanzar puestos de responsabilidad en nuestra profesión es más complicado, el llamado ese techo de cristal? De hecho, yo al convertirme en madre soy mucho más multitarea que antes, porque ahora es que estoy a todo. Tengo unas capacidades que antes no conocía, que es llevar 1000 cosas para adelante y sacarlas al final, porque dices, no sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Entonces creo que la madre trabajadora está muy capacitada para llegar a donde quiera, y creo que eso es cuestión de tiempo, que lleguemos. Y porque cada vez hay más gente que confía en la persona, y yo lo veo, o sea, yo donde estoy lo veo, que confían en la profesionalidad, en el buen trabajo, y no importa que sea hombre, que sea mujer.
Virginia, como decías tú, llega un punto en el que nos convertimos en multitareas. Se dice científicamente, ¿no?, que el cerebro de la mujer incluso tiene cambios, o sea, que está demostrado que cambia. O sea, no sé cómo cambia, pero cambiar cambia. Pero así como periodista y como madre, ¿qué mensaje te gustaría lanzar para que se ayudase, en cierto modo, a esa conciliación, a que pudiésemos seguir ejerciendo estas dos profesiones? Pues yo creo que al final es empatía, que los jefes sepan y que igual que ellos tienen una familia, porque todos tenemos una familia, ya, no sé si todos somos padres, pero todos somos hijos, y tener empatía y entender las cosas, y que si el trabajo sale, eso es lo importante. Y yo he terminado muchas noches a la 1 de la mañana de cerrar una página, pero la he hecho y ha estado bien. Entonces al final creo que eso es lo que debe contar. Tener empatía, entender las situaciones y dar margen para que nos podamos coordinar. Y al final lo sacamos adelante. Y creo que, y ya no solo a las madres, también a los padres, porque también hay casos de padres que han pedido, pues no sé, tengo que ir a recoger a mi hija a la guardería y se le ha dicho que no, que si no podía ir otra persona, no, pues el padre también tiene que ir. Y eso también lo tienen que entender los jefes, ¿no? Que el padre también darle las mismas facilidades que a la madre. Sí, de hecho nosotros nos llamamos Ben Mamá, pero siempre decimos que también estamos abiertos a los padres, que es verdad que las dos somos mamás y de ahí que sea Ben Mamá, pero que también está abierto a los padres, a los abuelos, a todo el mundo que esté interesado por una crianza acorde, ¿no? Por una crianza respetuosa, por unos mundos, ¿no?, en los que nos movemos. Virginia, muchísimas gracias por compartir este rato con mi mamá entre buenas amigas, porque el periodismo, mira, puede ser complicadísimo a la hora de conciliar, pero también te da algo importantísimo, que son muy buenos amigos. Así que nosotros nos despedimos, muchísimas gracias una vez más por estar ahí y bueno, pues volveremos con más historias reales como las de Virginia Saura, aquí en Ven Mamá. Hasta entonces, cuídense y si gustan, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos.